Oli, ¿qué tal? Bienvenido a esta segunda y última parte para confeccionar estas esferitas navideñas, pensando en Santa y su señora Claus. Ya en la primera parte vimos todos los materiales que necesitamos y además ya confeccionamos todos los detalles. En esta parte tan solo vamos a estar bordando y uniendo todas las piezas. Si aún no has visto ese vídeo, en la descripción de este tutorial le estaré compartiendo el enlace. Si por el contrario está al día, pues no demoremos más y continuemos. Comencemos bordando los ojos y se preguntará por qué tantos alfileres. Pues le explico. Acá fue donde iniciamos la esferita, pues esta va a ser la parte de abajo. He marcado este alfiler de aquí y este de aquí detrás es el que me va a guiar a mí para colocar lo que es el cabello. O sea, el cabello aquí va a quedar encima de este y detrás justo encima de este. Y nos va a dar esa formita en el rostro. Pero siempre usted puede ubicarlo como guste. Para ello son estos dos alfileres. Y vea dónde los he ubicado. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5. Entre las rondas 4 y 5, este de atrás. Y el de enfrente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entre las rondas 11 y 12. ¿Ok? Y siempre pues lo más centradito posible. Ya eso sí debe determinarlo usted. Ahora, los ojitos de la señora Claus. Vamos a contar a partir del centro otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entre las rondas 7 y 8. ¿Ok? Y he dejado 1, 2, 3, 4, 5 puntitos de separación. Para cada uno voy a abarcar 1, 2, 3 puntitos. 1, 2, 3 puntitos. Vuelvo y les repito, esto siempre lo puede hacer a su gusto. Con agujita lanera y una hebrita de 1 milímetro de grosor de color negro, pues vamos a bordar estos ojitos. Preste mucha atención a cómo yo lo hago, siempre puede hacerlo como usted guste. Si no lo considera necesario, pues tan solo avance un poquito el vídeo, yo le voy a mostrar pasito a pasito cada puntada.
Así me habrán quedado los ojitos. No han de ser perfectos, nada más que nos queden tiernos será suficiente. Hagamos la naricita. La naricita la realizaremos justo debajo de los ojitos y entre ellos, ¿ok? Abarcando de 2 a 3 puntitos. 2 yo considero que es suficiente. ¿Cuántas puntadas? Pues las que usted guste. Yo voy a estar dando puntadas hasta que cree el volumen suficiente, ¿ok? Que se vea bonita. Y las cuento para usted. Una puntada. 2. Siempre en el mismo lugar. 3. 4. 5. Con 6 considero que será suficiente y voy a asegurar del mismo modo que hicimos con los ojitos aquí detrás. Y así me habrá quedado. Antes de colocar el cabello a la cabeza es importante haber rellenado un poquito solamente lo que es esta área del moño. Además también resultará súper cómodo colocar el lacito. Puede hacerlo ahora o luego de que haya colocado estos mechoncitos del cabello, pero se me hace que un poquito hacia este lado ya quedará bonito y sí que es más fácil colocarlo ahora. La manera en la que lo voy a colocar es bien sencilla. Tan solo voy a abrazar, ¿verdad? Lo que es este moño. Tan solo abrazarlo y estará listo. De ser necesario podríamos también darle unas puntaditas con agujita lanera, pero siento que me va a quedar bien así nomás. Entonces un nudito, preferiblemente que me quede hacia la parte de atrás, aunque en realidad no se va a ver. Voy a ajustar un poquito, vea. Como me ha quedado hebra suficiente, pues voy a darle otra vueltita, nada más para que resalte un poquito más. Ok, vea, solo para que resalte un poquito más, que queden bien uniditas, y vuelvo a anudar. Ya que aquí detrás tan solo voy a esconder las hebritas hacia adentro. Y por eso también resulta cómodo ahora, ya que las escondemos hacia adentro y listo, pues aún no está relleno ni unido a la cabeza. Entonces aquí lo más pegadito posible a donde hicimos el nudo, a donde hayamos hecho el nudo, pues ahí voy a retirar hacia adentro las 2 hebritas. Y aquí dentro pues pueden formar parte de este moñito donde está el relleno, ahí se puede quedar. ¿Ya? Así me habrá quedado. Ahora, hecho esto, está listo el cabello para colocarlo a la esferita. Y como le había comentado, me voy a guiar por lo que es este alfiler. Hale bien, si nota que esto le queda pequeño, nada más estírelo un poquito el tejido, ¿verdad? Porque seguramente nos quedó ajustado. Entonces me voy a guiar por esos alfileres y aquí detrás, pues hasta donde está el alfiler. Y puede ver que lo que es este cabello lo he dejado como encima de este ojito y no en el centro, pero siempre lo puede hacer como usted guste. Antes de colocar estos mechoncitos, pues con agujita lanera y tan solo 2 hebritas de la misma hilaza sinfonía, voy a estar uniendo el cabello a la esfera. Si usted desea pegarlo, siempre puede hacerlo, pero yo nada más le voy a dar unas puntaditas tomando una hebrita de lo que es la esfera y una del cabello, así durante todo lo que es el borde hasta que queden bien uniditas a todo alrededor, y ya luego le muestro cómo acomodar estos mechoncitos. Hasta aquí ya he cosido todo el cabello a lo que es la esfera y vamos a colocar estos 2 mechoncitos. Entonces, ¿qué quiero? Pues que me queden con volumen para que se vean bonitos. Así que ya saben que por lo general considero esto como el frente, pero en esta ocasión no. Así lo voy a dejar para que tenga como una textura diferente. Entonces vamos a colocarlo un poquito inclinado.
Y este de acá, pues este sí lo voy a voltear. Es como usted prefiera, la verdad, como más bonito lo vea. Pero así lo voy a estar colocando yo. Las puntadas pues las voy a estar dando. Yo no he cortado esta hebrita con la que uní todo el cabello a la esfera. Voy a introducirla, voy a avanzar un poquito hacia aquí arriba. Y con la misma hebrita pues le voy a estar dando una sola puntadita. Y lo mismo voy a hacer acá. Una sola puntadita pues será más que suficiente. Y luego por acá pues voy a estar asegurando. Y lo vuelve a acomodar y así me va a quedar. Voy a asegurar y esconder esta hebra. Solo quiero darle un poquitín de colorete, ¿verdad? Para darle un poquito de color aquí al ladito y debajo. Pero tan solo un poquito, no se me pase, aquí se me ha pasado un poquito. Tan solo un poquitín aquí debajo será suficiente, ¿ok? Solo para que se vea como coqueta. Ahí lo difumina bien. Y siempre puede colocarle unas perlitas si así lo prefiere. Lo cierto es que me hubiera encantado haber encontrado una segunda canica o perlita, como usted guste llamarle, como esta y haberla cosido. Pero no encontré, así que voy a estar pegando estas que son tan solo la mitad, ¿verdad? Y pues usted pégala donde guste. Creo que las voy a estar pegando a lo que es a la altura de los ojitos. Una pizquita de silicón y ahí a la altura de los ojitos que quede más como mirando hacia el frente, ¿ok? Me gusta cómo se ve, la verdad, solo que se me hacen un poquito más peligrosas que las otras, así que me voy a asegurar de que mis nenas pues no agarren, al menos no estas esferitas, porque ellas lo cogen todo, pero al menos estas voy a mantenerlas lejos de su alcance. Tan solo por seguridad, ¿ok? Ahora, sí les recomiendo, si tienen de las otras que les mostré, pues serían ideales, porque usted las cose y ya se despreocupa. Pero sí que se ve súper fina Nuestra Señora Claus con sus aretes. Además, no le voy a hacer orejitas, así que este detalle le viene perfecto. Y pues vamos a colocarle un cordoncillo ya luego, igual que coloquemos el de Santa. Y vamos con los detalles de Santa. Los ojos de Santa serán iguales a los de la señora Claus, pero la única diferencia es que los he corrido una ronda más arriba. Vamos a contar todo otra vez. El alfiler de atrás que nos marca dónde va a caer el gorro está a 1, 2, 3, 4, 5, entre la 4 y la 5, ¿verdad? Y este de aquí arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, entre la 11 y la 12. Esto es igual a la señora Claus. Recuerden que esto es tan solo lo que nos va a servir para llevar el gorro hasta aquí y luego hasta aquí detrás, pero siempre lo puede hacer a su gusto. Ahora, los ojitos contemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, entre la ronda 8 y 9 con 5 puntos también de separación. Muy similar a los de la señora Claus, la única diferencia es que lo hemos corrido una ronda más hacia arriba. Con agujita lanera y una hebrita de 1 milímetro de grosor de color negro vamos a bordar. Recuerde que si no lo considera necesario tan solo puede adelantar un poquito el vídeo, pero yo le voy a mostrar pasito a pasito cómo realizar este bordado.
Luego la nariz, una rondita más abajo de los ojos, abarcando solamente 2 puntitos será suficiente. Pero muy importante tener en cuenta que el bigotito lo vamos a estar colocando justo debajo de esa naricita. ¿Ok? Así que ha de quedarnos espacio para ellos. Voy a insertar por detrás. Y una rondita, tan solo una rondita, ¿ok? Más abajo de los ojos, ahí voy a estar dando 6 puntaditas. ¿Por qué 6? Pues porque dimos 6 con la señora Kraus, así que queremos que sean similares. Así que 6 puntaditas, ahí hasta tener el volumen deseado y lista quedará la naricita. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Listo, bueno, pues me va a quedar una más, pues me pasó, pero vean que no es importante, lo voy a retirar hacia detrás para aquí detrás asegurar las hebritas. Y así nos habrá quedado y vamos a comenzar a colocar el bigote y la barba. Primeramente el bigote, justo debajo de esa naricita, ahí lo estaré colocando con unas puntaditas justo debajo de la naricita. Con la misma hebrita que dejamos, ¿ok? Unas puntaditas hasta que esté seguro. Siempre puede pegarlo, recuérdenlo, es a gusto de usted. Ni modo, no quiere salir. Ok. Y cuando ya esté unidita, entonces la voy a retirar hacia detrás. Y también voy a retirar esta de aquí, ¿ok? Yo así le hago ya que está cortita. ¿Ok? Y aquí detrás pues las aseguro y listo. Lo siguiente pues será acomodar la barba. Para la barba muy importante que determinemos dónde va el gorro. ¿Ok? Vamos a poner solo supuesto el gorro. Ahí hasta donde hemos marcado. Para entonces colocar la barba de lado a lado. Utilizando alfiler voy a colocar la barba de lado a lado y a esto me estoy refiriendo. Vamos a hacer que la barba pegue con el gorro, ¿ok? Bien estiradita, ¿cierto? Bien estiradita, aquí la voy a sujetar. Paso por debajo de lo que es el bigote y hacia el otro ladito, ¿ok? Hecho esto, pues así va a quedar. Voy a retirar el gorro para coser más cómodamente utilizando agujita lanera. Y así serán las costuras, puntadita en la esfera y puntadita en la barba. En la esfera y en la barba. Y note cómo voy a tomar de aquí abajo. ¿Para qué? Pues para que estos agujeritos que quedaron ahí pues no se vean. Una vez que hagamos las costuras pues ya no se van a ver. Porque los vamos como a ajustar. Le mostraré solo el inicio, ¿ok? Voy a
cómo se ajustan. Y ya apenas se notan. Entonces así voy a continuar hasta el otro extremo. Hecho esto, vea cómo me ha quedado. Con esta ligera separación del bigote, me encanta. Entonces ya solo nos falta colocar el gorro. ¿Ok? Recuerde que este alfiler aún lo tenemos aquí para que nos sirva como referencia para la unión con el gorro. Y aquí detrás tenemos el otro. Que si le queda un poco más abajo, pues también está bien, no pasa nada por eso. Es solo una guía, ¿ok? Entonces con agujita lanera y una hebrita fina, tan solo voy a estar dando puntadas como mismo hicimos con la señora Claus. Puntadas para asegurar el gorro a la esfera. Entonces ya al regreso lo tendré unido completito. Lista esta unión del gorro, pues ya he colocado una hebrita fina del mismo rojo burdeos, ya que quiero doblar este gorrito. Usted lo puede doblar a su gusto, más caído, más levantado. Vea, yo nada más lo coloqué así de ladito, de perfil, y de ladito el gorro, ¿ya? Y luego hacia el lado. Y hecho esto, pues aquí le voy a dar unas puntaditas por dentro que no se me vea, ¿ok? Las voy a estar dando aquí debajo y mientras menos se vea pues mejor. Vuelvo y repito, usted lo puede unir como guste, ¿ok? Yo tan solo le doy la idea. Así se me va a ver a mí y me gusta. Retiro hacia detrás y aquí detrás voy a asegurar. Si usted tuviese una hebrita más dorada o plateada, dependiendo de su decoración, pues sería lo ideal. Yo no la tengo, así que con hilo color oro de la marca Sinfonía voy a realizarle este cordoncillo, ¿verdad? Para colgarlo en mi arbolito de Navidad. Muy importante acá que cuando usted coloque el cordoncillo, pues su esferita se vea de frente. Es lo ideal. Así que si una vez que yo voy a intentar insertarlo lo más centradito posible y buscando que me quede mirando hacia el frente y no que me quede así luego. Es una lástima que no se lo pueda mostrar de frente, pero creo que sí me comprende lo que quiero decirle. Voy a dar una puntadita de muestra y a esto es a lo que me refiero, que cuando usted la sujete, pues usted la vea bonita. ¿Ok? Se me hace que está demasiado levantada hacia el frente, así que voy un poquito más hacia detrás. Así, es a lo que me refiero. Si no le queda, vuelva a insertar. Y ahí hasta que usted la vea bonita, ¿ok? Aquí se me hace divina, así que ahí la voy a dejar. Una vez ya tenga el lugar correcto, deje el largo que guste, ¿verdad? Para que la cuelgue. Y con un nudito sencillo, con ambas hebritas, y cortamos. Y así me habrá quedado a mí. Vuelvo y repito, esto es opcional también dependiendo de para qué usted vaya a utilizar este amigurumi, ¿verdad? Yo los quiero como esferitas navideñas, así que por esa razón así les he colocado este cordoncillo. Espero y les haya gustado, a mí me han encantado, se me hace que se ven súper tiernos. Espero y a usted también, y si es así pues déjeme saber con su like y en los comentarios. Y si aún no se ha suscrito a este canal y le gusta lo que va viendo, ¿qué espera? Le invito a que lo haga y active la campanita para que YouTube le notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo. Un millón de gracias por ver este hasta su final y nos vemos en un próximo proyecto. Chau, chau.